Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del ventilador en formato torre de la marca alemana DEHIVE, el modelo FlowMate Tower One. Y como siempre, antes de abrirlo, vamos a ver sus principales características a través de lo que nos cuenta el fabricante en la caja. Vemos como en primer lugar pues nos dice que es un ventilador 2 en 1, o sea que no solo es ventilador, sino que además es purificador de aire. De hecho veremos que tiene un filtro EPA. Vemos eso, que es amigable con los alérgicos, gracias al filtro EPA 12. Es muy silencioso, con lo cual es perfecto para llevar al dormitorio y poderte dormir con él puesto. Y vemos que gracias a la aplicación DEHIVE se puede controlar con Alexa y con Google, con lo cual pues está muy bien. Y en la parte trasera de la caja pues vemos un poquito pues cómo sale el aire a través de un doble ventilador, donde se cambia el filtro EPA, ahí abajo. Tiene pantalla LED y lo que nos dice pues otra vez, ¿no? Pues que es operable a través de la aplicación, a través de Alexa, Google Home y con control remoto, que el filtro EPA es capaz de remover el 99,5% de las partículas del aire, que tiene modo para dormir, modo nocturno, indicador LED, donde te muestra el nivel de potencia entre 0 y 9, y nos dice pues eso, que genera un aire muy cómodo sin ningún tipo de turbulencias, y que tiene modo panorámico con giro de hasta 80 grados y muy silencioso, tan solo 56 decibelios. Así que una vez vistas las características, vamos a hacer el unboxing. En primer lugar, en esta bolsita nos encontramos el mando a distancia, que es muy pequeño, tamaño tarjeta de crédito, y el manual de instrucciones, que por supuesto también viene en español. Y este es el filtro EPA 12, que es una de las claves de este ventilador 2 en 1, que también es purificador de aire. Gracias a este filtro, el ventilador es capaz de depurar hasta el 99,5% de las partículas del aire. Y ponerlo es tan sencillo como apretar en el cierre magnético de la tapa, meter el filtro, poner la tapa y ya está. En cuanto a funcionamiento, si lo hacemos de forma manual no puede ser más sencillo. La pantalla LED es táctil, así que para que empiece el ventilador a funcionar tan solo hay que pulsarla. Y ya está, ya ha comenzado a funcionar. Si queremos subir la potencia, pues es ir pulsando en la pantalla. Y si queremos que empiece a utilizar la función de basculación, pues mantener pulsado el botón. Y vemos que ya empieza a bascular. Tiene una basculación de 80 grados, o sea, es ideal, pues incluso imagínate en una mesa dos personas sentadas una enfrente de la otra, pues las dos recibirán su aire. La otra forma de funcionar, como vamos a ver a continuación, es con el mando a distancia. Aquí tenemos el mando a distancia. Para hacerlo funcionar, pues el botón de on-off. Ahí lo vemos. Podemos aumentar y disminuir la velocidad con las flechas de más y menos. Y luego además incorpora el mando de control remoto 4 funciones especiales. Aquí arriba tenemos la máxima potencia. Abajo tenemos la función de sueño, que es la que deberíamos utilizar pues en la cama. Es la función que menos ruido emite el ventilador, con lo cual te permite dormir perfectamente. Tenemos aquí en el botón de la izquierda la función de balanceo. Y por último tenemos la función temporizador en la derecha. Y según pulsamos, pues va a estar 1 hora funcionando, 2 horas, 3 horas, así hasta 8 horas.
Y la forma tal vez más interesante es conectar de manera domótica el ventilador a nuestra domótica de casa, ya sea a través de Alexa o a través de Google. Así que ahora vamos a ver a continuación cómo se configura. Así que vamos a conectar en primer lugar el ventilador a la Wi-Fi de casa para poder conectarlo a la aplicación y tener más funciones, poder controlarlo con Google y poderlo controlar con Alexa. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectarlo a la Wi-Fi de casa. Para eso tenemos que mantener pulsado durante 3 segundos la pantalla táctil. Sale la F, salen 3 pitidos, y eso significa que está en modo de vinculación el ventilador. Entonces ahora tenemos en el móvil que abrir la aplicación de The Hive, que yo la tengo instalada, tienes que darte de alta y tal. Y tienes que dar a añadir dispositivo. Damos a añadir dispositivo, elegimos el modelo que tenemos nosotros, que es el FlowMate Tower One. Y vamos dando permisos. Metemos la contraseña de la Wi-Fi. Ya hemos metido la contraseña de la Wi-Fi, ya lo tenemos en modo F. Damos próximo paso. Y añadiendo dispositivo. Ahora, pues a ver lo que tarda. Y más o menos nos ha tardado unos 25 segundos. Ya lo tenemos añadido. Damos a finalizado. Y ya podemos controlar desde la aplicación todas las funciones del ventilador, incluso alguna función más. Así que vamos. Entonces ahora, una vez que tenemos metido el ventilador de Hive en la aplicación, pues podemos hacer todo tipo de funciones con él. Lo encendemos y apagamos con el botón on-off de la aplicación. Podemos cambiar la intensidad. Podemos usar el temporizador con las horas hasta 8 horas. Y podemos ponerlo en modo oscilante. Igualmente, podemos ponerlo en modo noche. En modo máximo. Y una funcionalidad que tan solo tenemos a través de la aplicación y que no podemos hacer con el mando es el modo fresco, que es un modo que viene a imitar un poquito el viento de la naturaleza. En lugar de estar todo el rato soplando a la misma intensidad, pues va variando la intensidad. Pues un poco como si tuviéramos la ventana abierta, que hay ratitos que viene más corriente y veces que viene menos, con lo cual la sensación es más natural. Y disponemos de más opciones. Se pueden automatizar escenas, podemos controlarlo con Alexa, con Google y con Tmall Jenny, que no lo conozco. Vamos a ver. Y tenemos la actualización de firmware, que en este caso no hace falta porque ya está en la última versión. Se puede poner que actualiza automáticamente. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a conectarlo con Alexa. Te pide iniciar sesión con Amazon. Vincular. Y ya lo tenemos. No os olvidéis de activar la skill de The Hive, que me estaba dando un pequeño error y era eso, activar la skill de The Hive. Y ahora pues Alexa busca el dispositivo para conectarlo. Y ya pues detectado por Alexa, aquí lo tenemos, el FlowMate Tower One. Que vemos, ahora está a velocidad del ventilador 1. Podemos ampliar la velocidad y crear cualquier tipo de rutinas, pues qué sé yo, vincularlo a la temperatura de casa o a la hora, o que se encienda una determinada hora y se apague a otra, no sé, pues cualquier tipo de rutina que se te ocurra dentro de Alexa, como cualquier otro electrodoméstico, cualquier otro dispositivo. Y en vez de FlowMate Tower One le voy a quitar el nombre, le voy a llamar ventilador, porque como no tenemos más ventilador en casa, será más fácil invocarlo.
Ahí está, ventilador. Con lo cual, ahora podré decirle a Alexa que apague el ventilador. Alexa, apaga ventilador. Vale. Y como vemos, el ventilador se ha apagado. Vamos a encenderlo. Alexa, enciende ventilador. Vale. Y como vemos, ha encendido. Y para poder controlar el ventilador desde Google Home, pues lo mismo. Entramos en Google Home, damos a más para añadir. Tenemos que dar a configurar dispositivo. Dispositivo de funcionar con Google. Y tenemos que buscar DJI Home. Damos a continuar. Y nos tenemos que loguear en la cuenta de DJI que hemos creado para crear la aplicación. Una vez metida la cuenta de DJI en Google Home, pues autorizamos y ya está. Se está vinculando la cuenta de DJI con Google y ya está. Ya deberíamos poder encontrar el dispositivo. Ahí tenemos FlowMate Tower One. Encendido. Y apagado. Encendido. Y apagado. Y podremos hacerlo por voz. Ok, Google. Enciende FlowMate Tower One. Vale, enciendo el dispositivo FlowMate Tower One. Y ahí lo tenemos funcionando. Así que como ves es muy sencillo el conectarlo tanto a Alexa como a Google Home. Y te facilita pues mucho la labor de hacerlo funcionar, ¿no? Imagínate que estás en la cama y lo quieres apagar sin salir de la cama, pues le das la orden a Google o a Alexa y ya está. Y eso es un poco todo. Ya hemos explicado todo lo relativo a este ventilador inteligente. Pues ya solo queda hablar un poquito de nuestras conclusiones. Bien, pues nos encontramos ante un producto que barato no es. Anda en Amazon en torno a 170 euros, lo cual para un ventilador de torre es muy caro. Hay que tener en cuenta el plus de que es ventilador y purificador de aire. Hay que tener en cuenta el plus, además, de que lo puedes controlar a través de app y meterlo en Alexa y Google Home, lo cual no es muy habitual. Y no hay demasiadas alternativas para elegir. En cuanto a uso, pues es muy cómodo de usar y funciona bastante bien. No es demasiado ruidoso, aunque se oye especialmente a altas velocidades. Por la noche en la cama, en el modo sleep, la verdad es que apenas se oye. Pero tal vez lo que menos me guste de este ventilador es su potencia. Son 35 vatios de potencia que creo que en ocasiones se quedan un poquito cortos. En modo sleep, en modo sueño, pues apenas te enteras de que te llega el aire. Te llega el aire, pero de manera muy tenue. A partir del nivel 5 o nivel 6, pues sí, llega un buen chorrete de aire, pero es eso. La mayor pega para mí es que no es demasiado potente. Estéticamente es precioso, es totalmente diferente a lo que solemos ver habitualmente en cualquier casa, en cualquier hogar. Llama mucho la atención, pero ya te digo, a nivel de potencia se queda un poco corto. Un consejo, un truquito para comprarlo un poco más barato que hemos hecho nosotros, pues lo hemos comprado en la parte de reacondicionados de Amazon, con lo cual pues, nos ha salido como 40 euros más barato y llegaba, pues como has visto, como si fuera nuevo. Hemos hecho un unboxing, venía todo bien empaquetado, venía perfectamente. Si tienes alguna duda, pues ya sabes, en la parte de comentarios deja tus preguntas y te contestaremos. También en descripción te dejamos un enlace por si lo quieres comprar en Amazon. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Nos ayudarás a seguir creciendo.